Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Gracias, Nancy, por la presentación y por la invitación. Entiendo que los que estamos aquí acompañándonos y los que van a compartir la charla con nosotras son médicos de primer contacto, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos. Sin más preámbulos, la doctora ya me presentó. Tengo el gusto de trabajar con ella aquí en el Hospital Aurelio Valdivieso desde hace pues 14 años y yo he estado trabajando también en otros lugares del país, acreditando unidades en oncología pediátrica, como fue en Veracruz y también en Cuernavaca, Morelos. Entonces, pues ya tenemos un camino recorrido en esto del cáncer infantil. Y bueno, empecemos con el tema de detección oportuna. Como contexto, quiero compartirles que hay una publicación ahora del, del 2021 en la página de la Organización Panamericana de la Salud, en donde comentan que se estima que aproximadamente 29,000 niñas, niños y adolescentes menores de 19 años padecerán cáncer anualmente en América Latina y el Caribe. Cerca de 10,000 fallecerán por esta causa. Después del primer año de vida, el cáncer infantil se encuentra entre las primeras 3 causas de muerte en todas las edades. Recordemos que en el recién nacido, las patologías asociadas a la prematuridad son las que matan a nuestros niños recién nacidos. En el primer año de vida, las malformaciones cardíacas son la primera causa de muerte, pero a partir de ahí, el cáncer infantil, caracterizado por la leucemia aguda linfoblástica, en este caso causa la primera causa de mortalidad, hasta la adolescencia, en donde desafortunadamente en los varones van a ser los suicidios los que ocupan el primer lugar y en las niñas la leucemia aguda linfoblástica. En los países de ingresos altos, más del 80% de pacientes con cáncer, en este caso no la se está viendo leucemia. su presentación. ¿No se está viendo? No, doctora. ¿Ninguna diapositiva ha corrido? No se ha podido ver. Bueno, a ver, estaba Ajá, sí, al principio se estaba compartiendo, pero no sé qué sucedió. Entonces, ahí donde dice compartir. A ver, no sé qué pasó. Déjame ya comentarle a este chico a ver qué fue lo que pasó. ¿Ya se ve? No, todavía no. ¿No? Ok, a ver, perdón, Sí. No se ve. ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha muy bien, pero no se ve las diapositivas. No se ve su pantalla. Ok. Ya. Bueno, perdón por la falla técnica. Les comentaba que, bueno, que en Gracias. América Latina y el Caribe se esperan bastantes defunciones a causa del cáncer infantil y comparado con los países de ingresos altos, hay patologías dentro de los cánceres infantiles que se curan en más del 80%. Por ejemplo, la leucemia aguda linfoblástica de bajo riesgo, los tumores de Wilms, los retinoblastomas detectados en etapas tempranas. Y esto contrasta demasiado con países de ingresos medianos o bajos, en donde la curación inclusive puede llegar a menos del 20% de manera global, incluyendo estos padecimientos que ya comentamos. Las muertes en nuestros países entonces se van a producir y se ha identificado bien por una falta del diagnóstico.
ni siquiera llegan a diagnosticarse o el diagnóstico es incorrecto o es tardío. También tenemos dificultades en el acceso a la atención. Si se fijan en esta fotografía que tenemos aquí de este niñito de aquí de la Sierra de Oaxaca, imagínate todas las peripecias que tiene que pasar para ir a su primer lugar de atención en salud y a llegar a tercer nivel, pues bueno, ya no les cuento lo que tiene que batallar esta gente. Posteriormente, cuando llegan, el abandono de tratamiento es muy alto, precisamente por las razones ya comentadas, por la falta de apoyo económico, y posteriormente los pacientes, al ser detectados en etapas muy avanzadas, pues obviamente requieren tratamientos más intensos, con una toxicidad mucho mayor, que va a favorecer más el fallecimiento por complicaciones asociadas a la quimioterapia. Y por ser etapas avanzadas, pues va a haber más recaídas. Entonces, todas estas causas, a excepción del cáncer en sí, son evitables en la mayoría de los niños. En México, las neoplasias diagnosticadas con más frecuencia van a ser igual que en todo el mundo. En número 1 tenemos la leucemia aguda linfoblástica. En número 2 nosotros tenemos los linfomas, sobre todo Hodgkin y no Hodgkin. Número 3 tenemos los tumores del sistema nervioso central, cuando en países desarrollados tienen en segundo lugar los tumores del sistema nervioso y posteriormente ellos tienen los linfomas. Nosotros en cuarto lugar vamos a tener el retinoblastoma, en quinto los tumores óseos, principalmente va a ser el osteosarcoma, y los tumores abdominales, básicamente representados más por el tumor de Wilms. Esta estadística, pues obviamente es una estadística aproximada porque realmente no contamos con una red de registro ni un diagnóstico, como decíamos, no oportuno. Muchos niños se van a morir con algún tipo de cáncer, pero sin ser diagnosticados. Entonces, pues tenemos mucho por trabajar en cuanto al reporte de nuestras estadísticas. Bueno, la Organización Panamericana de la Salud ya por ahí del 2018 hizo digamos, avance en cuanto a solicitar a todos los países de América Latina y del Caribe su perfil en cuanto a cómo está el cáncer en sus entidades y publicarlo en la página de la OPS. En México encontramos que generalmente la leucemia aguda linfoblástica va a constituir el 23% de todas las neoplasias malignas. En este caso va a constituir el 11.1% de todas las muertes de 1 a 19 años, van a ser debidas al cáncer, y se estima que más o menos casi 7,000 casos nuevos por año en menores de 20 años. Esta estadística, fíjense que ha cambiado, ahorita ya son casi 7,000 casos nuevos al año, y cuando a lo mejor reportábamos menos, diagnosticábamos un poco menos por ahí del 2012, se estimaba que fueran 5,000, 4,900 a 5,000 casos nuevos al año. Entonces, esta nueva cifra de casi 7,000 casos me llama la atención. Puede ser un mejor diagnóstico, un diagnóstico más oportuno, o podría ser que haya más casos de cáncer en los niños. A nivel mundial sí se está viendo en estos países que reportan sus casos oportunamente, sí ha habido un repunte de casos. Ya platicamos en un momento más acerca de eso. La tendencia de la mortalidad está prácticamente igual en ambos sexos, y la Organización Panamericana de la Salud identifica estos tipos de cáncer que están aquí en unas fotos con circulitos pequeños como los tipos de cánceres que se quiere priorizar por precisamente la frecuencia con la que se encuentran. La leucemia linfoblástica, el linfoma de Burkitt, el linfoma de Hodgkin, el retinoblastoma, el tumor de Wilms y el glioblastoma multiforme. Entonces, en México también son nuestros casos más comunes. Y bueno, la supervivencia neta que tenemos nosotros en México se reporta aproximadamente entre el 50 y 59%.
en cuanto a leucemia aguda linfoblástica. Entonces, México está reportando esta supervivencia global, pero como les comentaba, pues muchas de estas estadísticas pues van a ser recogidas de hospitales a lo mejor de tercer nivel, en donde pues tienen el mejor sistema de reporte y demás, pero nosotros nos hemos dado cuenta que generalmente en el sur del país nosotros tenemos una mortalidad quizá mucho más alta en leucemia aguda linfoblástica y una mortalidad global pues que podría ser inclusive mayor, desafortunadamente. ¿Qué está haciendo el sistema de salud de México aparentemente por el cáncer infantil? Bueno, aquí en esta diapositiva podemos ver que se comenta que hasta el 87% de los medicamentos esenciales en cáncer infantil están disponibles en el país, cosa que podría decirte yo, ajá, entonces ¿en qué unidades? Bueno, podríamos decir tercer nivel, pero no nada más se ven niños con cáncer en tercer nivel o en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, sino que se supone que cada estado del país debe de tener su centro de atención en cáncer. Se supone que hay 120 centros de atención en cáncer en el país y no todos tenemos el 87% de disponibilidad en cuanto a los tratamientos, teniendo aproximadamente 76% de cobertura de servicios de salud, cosa que tampoco es así. Y bueno, en cuanto a los cuidados paliativos, bien constituidos en el país contamos con 6 unidades que obviamente van a ser en las ciudades grandes, van a ser en estos hospitales de tercer nivel, en donde la cobertura es nada más del 0.2% de equipos por millón de niños en menores de 15 años. Es una barbaridad. Como bien comentó la doctora, tuve yo la formación en cuidados paliativos y realmente es una atención que los niños merecen y que es súper necesaria, no solamente en cáncer infantil, sino en todas aquellas enfermedades pediátricas que limitan la sobrevida o la calidad de vida. Y como están estas fotografías que aquí abajo en esta diapositiva, la brecha de la atención es abismal, abismal. Aquí a la izquierda tenemos el área de radioterapia del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, en donde a los niños se les pone un video, pues, para que su sesión de radioterapia, pues, sea, pues, menos traumática para ellos, para que se distraigan, no se muevan y que no sean experiencias que posteriormente dejen secuelas en los niños. Entonces, del lado derecho tenemos todavía las médicas tradicionales en nuestras comunidades, en donde pues si te encuentras un tumor o lo que te encuentres, pues ellas son el primer sitio de atención que vamos nosotros a buscar y que quizás con sus manos es con quien nos tratan de aliviar nuestras molestias. Entonces, fíjense cómo la brecha es más que abismal en la atención a los enfermos en nuestro país. ¿Cómo está Oaxaca? Bueno, en Oaxaca, según el INEGI, tenemos aproximadamente una población pediátrica menor de 18 años de 1,5 millones de personas, por lo cual, de acuerdo a las estadísticas mencionadas al principio, en todo el país, vamos a tener nosotros aproximadamente 200 casos de cáncer infantil en nuestro estado anualmente. Dividido pues en los diferentes tipos de cáncer. De estos 200 niños, aproximadamente 160 van a ser de población no asegurada, porque somos también uno de los estados en que tiene menos población asegurada del ISSSTE o del IMSS o de Pemex. La enfermedad más frecuente va a ser la leucemia aguda linfoblástica. Y bueno, para entrar en contexto ya con lo que es nuestra plática en sí, pues solamente recordar un poco lo que es el cáncer, que ustedes pues ya lo vieron, pero abundantemente en la facultad. Recordar solamente que no es cáncer una sola enfermedad, sino que son los cánceres. Estamos hablando que es un grupo de cientos de enfermedades que pueden afectar cualquier parte del organismo de la persona.
La causa principal, la causa que genera esta alteración celular, pues bueno, son las mutaciones. Son mutaciones diversas que contribuyen al desarrollo del cáncer, principalmente afectando oncogenes, genes supresores o genes reparadores del DNA, lo que va a dar lugar entonces a que se manifieste el tumor, y cuya característica principal en los tumores sólidos, pues sabemos que es la formación de metástasis. En cuanto a los menores de 18 años, tenemos factores predisponentes. La etiología realmente, o lo que es causa-efecto de la mayoría de las neoplasias pediátricas, pues es desconocida. Nosotros sabemos que la mayoría de cánceres en la infancia se van a deber a una inmadurez de tejidos que van a asemejar el tejido embrionario. Es un remanente que quedó generalmente en alguna parte del cuerpo del niño y que en algún momento de su vida se va a mutar y a manifestarse como un tumor. Eso es en general en los niños. Realmente tenemos factores multifactoriales, tenemos los factores genéticos, ambientales, socioeconómicos. Afortunadamente, cada día sabemos más acerca de los cánceres, tanto en adultos como en niños. Y bueno, en general, como causas, tenemos las causas que son las causas endógenas, que es un porcentaje muy pequeño, del 20 al 25%, consideradas las genéticas, si se dan cuenta ustedes aquí en la diapositiva, es el 5%. Realmente es un porcentaje muy pequeño que va a ser esta cuestión como que de la herencia. Las causas, la mayor parte van a ser ambientales hasta en un 80%. Acuérdense que estamos hablando de factores predisponentes. Entonces, esta diapositiva está enfocada a los cánceres en general en adultos, pero que obviamente pues los niños no se van a escapar de muchas de estas causas ambientales, en donde si se dan cuenta la dieta va a ejercer el 41% de las, digamos, de los factores de riesgo asociados en estos pacientes que presentan cáncer. Tenemos aquí el 35%, dice el tabaco. Obviamente que, como les comentaba, esta diapositiva está enfocada en los adultos. Sin embargo, pues también tenemos niños que están expuestos a fumadores pasivos. Ya tuve yo en la residencia un caso de niño con cáncer pulmonar, un adolescente que era un fumador pasivo. Entonces, digamos que esto no está fuera de la realidad. También ya hay bastantes niños que consumen alcohol desde edades muy tempranas también, y pues obviamente que todos estos son factores de riesgo. En cuanto a los mecanismos de mutagénesis, entonces tenemos que después de esta exposición prolongada, esta exposición persistente a múltiples factores, entonces vamos a tener alteraciones finalmente del daño del DNA. Recordemos que, por ejemplo, el linfoma de Burkitt es uno de los de los tumores, de las patologías en donde identificamos perfectamente bien cuál es el daño que tiene este tumor. Sabemos que está relacionado totalmente con el virus del Epstein-Barr, que hay una hibridación in situ en el DNA de las células cáncer y que posteriormente se transforman en cáncer. Por lo tanto, sabemos que muchos virus, no solamente van a ser ahora sí la causa directa de algunos tumores. Y bueno, recordar que, por ejemplo, también hay otras alteraciones estructurales que son de lo más común en leucemias, que son las traslocaciones, y la famosísima traslocación BCR-ABL del cromosoma, la traslocación del 9 al 22 en las leucemias crónicas. Esta que es pregunta de examen, por cierto, en hemato y
y en el examen para residencia para que lo tengan bien presente. Entonces, ¿cómo se dan cuenta? Pues las etiologías algunas están identificadas, los factores de riesgo son múltiples. También tenemos algunos factores, decíamos, de herencia. Por ejemplo, en la familia que está aquí en la diapositiva, ellos eran los papás consanguíneos, su hijo mayor con una leucemia linfoblástica de alto riesgo, la mamá se embaraza para que guardemos las células del cordón umbilical para trasplantar a Arturo, que tenía una leucemia de alto riesgo, y entonces durante una ecografía del embarazo se detecta que el pequeño también tiene un tumor llamado neuroblastoma, por lo cual pues no pudimos utilizar las células para el trasplante de Arturo. Finalmente, los dos niños recibieron quimioterapia, están en este momento saludables. Tenemos también los pacientes con trisomía 21, que también van a ser más proclives a desarrollar leucemia aguda linfoblástica o algún otro tipo de leucemia, hasta 15 a 20 veces más riesgo que la población que no tiene trisomía 21. También los pacientes con este síndrome neurocutáneo de Sturge-Weber, que se caracteriza por precisamente una mancha, un lunar rojo vinoso en la cara, que también tienen crisis convulsivas y ellos con mayor facilidad pueden desarrollar tumores cerebrales. En el caso de esta nena de la fotografía, pues ella presentó precisamente un meduloblastoma, era una niña gemela idéntica. La gemela, pues se le siguió en vigilancia porque no presentó el tumor, pero el padre había fallecido 2 años antes por un tumor cerebral, un glioblastoma, y el padre también tenía esta característica física. Al lado izquierdo tenemos un nene con una anemia de Fanconi, que también, como ustedes saben, es un síndrome de alteración en la reparación del DNA, lo que va a favorecer que estos pacientes tengan anemia crónica y que eventualmente desarrollen aplasias medulares o leucemias en algún momento de su vida, principalmente los primeros 10 años, y que otra característica de ellos es la talla baja. Este nene aquí pues se ve como de 4 años, pero el niño ya tenía 8 y es una de las características. Entonces, estas son algunas de las asociaciones sindromáticas, por lo cual cuando vean a algún niño con esta característica, pues inmediatamente tenemos que hacerle su tamizaje. Y bueno, ¿qué pasa con la alimentación como factor de riesgo, ¿no? A mí me llama la atención que esto de la relación de la alimentación con el cáncer, pues no es nada nuevo. Nada nuevo. Desde 1984, el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos ya había establecido que un 35% de los tumores en la edad adulta pues tenían su origen o estaban relacionados con factores alimentarios. El primer ya informe global como tal sobre dieta y cáncer se publica en 1997 a través del Fondo Internacional para la Investigación en Cáncer y el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer. Ellos confirman esta relación y esto está revisado en varias ocasiones, está publicado en la página de la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué lo comento? Porque es importante, porque bueno, esto realmente no es algo nuevo, y sin embargo vemos que así como se permite que se sigan vendiendo cigarros, se permite que sigamos utilizando ciertas sustancias para la fabricación y producción de alimentos ultraprocesados, como el jarabe de maíz alto en fructosa, que ya en estudios desde el 2006 y desde incluso antes, la Asociación Americana de Dietología ya reportaba que estas exposiciones en cuanto a la epigenética, pues van a alterar en algún momento el DNA, ya sea que van a favorecer que haya problemas transcripcionales, que haya problemas en la metilación, favoreciendo la hipermetilación en las células, y esto a su vez con el tiempo favorecer la
la producción, la aparición de los tumores. Bueno, ¿qué es importante de hacer hincapié? Que el cáncer de adultos y de los niños, decíamos, es diferente no solamente por su etiología, sino por los sitios, ¿no? Generalmente los niños van a tener enfermos los tejidos, decíamos, tejidos que fueron diferenciados, que recuerdan su origen embrionario. Los adultos generalmente es el deterioro de un órgano en sí, un órgano que ya es un órgano adulto funcional diferenciado, y la detección temprana va a ser muy difícil en los niños, generalmente es accidental. En los adultos, a través de la educación, de las campañas, pues la gente se acerca a los médicos para detección de mama, de CACU, de próstata y demás. Los estados al diagnóstico van a ser diseminados en el 80% de los niños, incluso más en nuestro medio. En los adultos generalmente con una buena detección, un buen tamizaje, puede ser un estado local o regional. El tamizaje es difícil en los niños porque pues los niños, ustedes saben que ellos pues, dejan de jugar o dejan de hacer su vida de niños cuando realmente ya se sienten muy, muy, muy mal. Y al ser el cáncer infantil de diferentes tipos histológicos, ¿no? Y al no tener una etiología esclarecida, pues es difícil realizar este tamizaje. En los adultos es muy adecuado y irónicamente la respuesta a la quimioterapia en los niños es muchísimo mayor que en los adultos porque su tipo de cáncer de los niños es de una velocidad de replicación más rápido, pero que a su vez también puede responder más rápido al tratamiento por esta, decíamos, inmadurez celular. Los adultos responden mucho menor, casi todos entran en quimiopaliativa. La prevención en los niños, por lo tanto, al no saber la etiología, pues es improbable. En los adultos es 80% prevenible. Y entonces, después de checar esta diapositiva, decimos, bueno, entonces, si en los adultos 80% es prevenible, pues no estamos preveniendo nada, ¿no? Desgraciadamente. Y si en los niños el diagnóstico al 80% es diseminado, pues tampoco estamos diagnosticando. Entonces, tenemos ahí una brecha de detección y atención a los pacientes con cáncer, tanto niños como adultos, muy, muy, muy grande por avanzar. Entonces, a partir de esto, la Organización Mundial de la Salud, a través de su programa contra cáncer infantil, desde septiembre del 2018, anuncia la Iniciativa Mundial de la OMS contra el cáncer infantil, cuyo objetivo es alcanzar una tasa de supervivencia por lo menos del 60% global para los niños con cáncer hasta el año 2030 a través de la creación de un paquete técnico de recomendaciones. Cabe mencionar que esta iniciativa se surge en 2018, pero no es la primera iniciativa, no es la única iniciativa. Nosotros hemos tenido iniciativas de la OMS pues desde hace 30, 40 años. Esta es una más. La supervivencia, pues tal vez antes era menor, ahora la quieren llevar global al 60% para hacer la revisión en el 2030. ¿En qué consiste este paquete técnico? Pues bueno, nosotros sabemos que pues, tenemos que detectar oportunamente el cáncer para mejorar la supervivencia, disminuir las secuelas, tanto orgánicas como económicas, porque al tener las etapas avanzadas, pues se gasta infinitamente más que con unas etapas iniciales, mejorar la calidad de vida no solo del paciente, sino de sus familias, educar, educar y educar y seguir educando, no solamente al personal de salud de cualquier nivel, sino también a los padres, a los cuidadores, a los profesores en las escuelas, porque ellos ven a los niños más de 5 horas diarias
y nos han tocado muchos casos en donde precisamente es el educador el que se da cuenta de que el niño algo le pasa, que está mal, que tiene algún tipo de enfermedad grave. Y esta capacitación tiene que ser continua. Estos objetivos, como ustedes se dan cuenta, pues se han hecho siempre, pero no de una forma continua. Realmente, pláticas de detección de cáncer infantil, pues nada más nos invitan en febrero cuando es el mes del niño con cáncer. Y de ahí, bueno, afortunadamente me invitó la doctora Nancy, pero pues de ahí todo el año ya, ¿no? Y tenemos una tarea pendiente en las universidades, en la mayoría de universidades del país, en las facultades de medicina no cuentan dentro del programa de pediatría o de sus clases en la facultad con una clase que sea una asignatura de oncología pediátrica, porque sí tenemos oncología de adultos, pero no la de oncología pediátrica, y esa es una cuestión pendiente. Entonces, bueno, pues la estrategia de prevención, que también es muy importante, inmunizar contra la hepatitis B, inmunizar contra el VPH, la dieta saludable, el ejercicio, que vayan los papás al médico aunque el niño no esté enfermo, evitar los cancerígenos ambientales hasta donde más se pueda, identificar las familias con cánceres familiares. Y bueno, ya como ustedes saben, tenemos aquí el gran problema de que ya los niños no hacen ejercicio, que los niños no comen de manera saludable y que cada vez hay más obesidad, lo cual va a favorecer la oxidación celular y posteriormente la aparición de cánceres más tempranamente, también incluso del tipo de cánceres de adultos. Ya estamos viendo, están reportando más en Europa y en países también desarrollados, que el cáncer que antes nosotros estudiábamos todavía en la escuela, que, ay no, pues cáncer de mama después de los 60 y cáncer de colon, ¿no? También 55 o más, pues no, ya tuvimos nosotros un caso de cáncer gastrointestinal aquí en un niño de 16 años, aquí en el Aurelio Valdivieso. Ya me han reportado compañeros, niñas con cáncer de mama de 16 años, cosa que en la vida jamás pensamos ni siquiera que pudiera suceder. También cáncer de colon, la edad estaba bajando ya a los 30 años en países de Europa. España ya está haciendo sus tamizajes de colonoscopías a los 35 años. ¿Por qué? Porque como mientras nos sigan diciendo en la facultad que se va a presentar a los 60, 55, pues entonces cuando veamos un chavo de 30, 35, pues ni siquiera vamos a pensar que eso pueda tener. Entonces, tenemos que adelantar, corregir, modificar las asignaturas que estamos dando en la facultad para también favorecer la detección oportuna. En cuanto a los síntomas y signos de alarma que pueden asociarse al cáncer infantil, pues desafortunadamente no hay especificidad, no hay como que, ay, pues si tiene el paciente este dato, pues ya nada más porque tiene esto, pues ya segurito es cáncer. A excepción a lo mejor de los melanomas, ¿no? Que de plano, pues no son tan difíciles de diagnosticar, pero aún así de ahí en fuera todos los pacientes en el cáncer infantil, sobre todo más común, que es la leucemia aguda linfoblástica, los datos son inespecíficos. Entonces eso no ayuda para el diagnóstico temprano. Y si ustedes pues tampoco han visto pacientes con cáncer, pues como decíamos, pues no vamos a pensar en ese diagnóstico. Entonces, estos signos en la mayoría de niños con leucemia se van a presentar o en los principales tipos de cáncer, que son la fiebre, la palidez y o hemorragia, la cefalea con o sin datos neurológicos, el dolor óseo, alteraciones oculares, la pérdida de peso, las adenopatías, y cualquiera de estos se van a tornar significativos si se van a acompañar a su vez de alguna masa o tumores o adenopatías. Entonces,
Vamos a empezar por la fiebre. ¿Y cómo va a ser esa fiebre para que yo sospeche que puede ser algo oncológico? Bueno, pues esta fiebre, para empezar, va a ser una fiebre persistente, va a ser una fiebre que no va a mejorar con tratamiento antibiótico o antipirético, inclusive puede que ni siquiera tenga un foco infeccioso aparente. Esta fiebre pues generalmente es fiebre mayor de 15 días o incluso febrícula, acompañada o no de síntomas, decíamos, como sudoración, palidez, pérdida de peso, lo que serían síntomas B, o astenia o adinamia. La fiebre en cáncer se va a presentar como fiebre de origen desconocido hasta en un 10% de los casos, por lo cual de acuerdo al protocolo de FOD, vamos a descartar enfermedad infecciosa e inmunológica inicialmente. Aquí tenemos la foto de un niño con un síndrome infiltrativo, con la hipertrofia gingival, con adenopatías, grandes adenopatías cervicales, con edema periorbitario. Obviamente que este niño pues tenía una leucemia mieloide, por lo cual tenía cloromas aquí alrededor de las órbitas. Y eso es lo que es un síndrome infiltrativo. Es un niño pues muy típico, con una clínica muy florida de un síndrome infiltrativo por leucemia, pero pues cabe mencionar que hay niños que no llegan a veces con ningún dato infiltrativo tumoral aparente, pero que sí infiltrativo medular. En cuanto a la palidez o la hemorragia, pues bueno, la palidez todos la conocemos. Esta coloración disminuida de piel y tegumentos de los pacientes. Esta palidez, pues no es de un día para otro, es una palidez progresiva, más o menos va a tener un promedio de 3 semanas en los pacientes con leucemia. Algunas veces estos pacientes ya les dieron hierro, ya les dieron folatos, no mejoraron y aparentemente no hay ninguna pérdida de sangre, ni macro ni micro, en estos pacientes. En cuanto a la hemorragia es también uno de los tercer dato de clínica en las leucemias y generalmente estos pacientes tienen epistaxis, pero cualquier tipo de hemorragia sin causa aparente nos tiene que llamar la atención. Por ejemplo, gingivorragia, equimosis en lugares no traumáticos, en la conjuntiva, en el paladar, petequias o incluso hemorragias urinarias o rectales, que son, como les comento, son mucho más raras. En leucemia generalmente los niños van a tener petequias o equimosis. ¿Qué vamos a pedirle a estos pacientes que tengan cualquiera de los datos ya mencionados? Nos vamos a auxiliar siempre, pero siempre de una biometría hemática, ya que sabemos que la mayoría de los pacientes con fiebre van a tener una infección. Si no tenemos un cuadro, digamos, es un foco aparente, pues tenemos que buscarlo. Y la biometría nos va a ayudar bastante para también analizar las 3 líneas celulares, tanto en cantidad, y si le pedimos un prótesis de sangre periférica, pues también en cuanto a morfología nos va a dar demasiada información. La anemia progresiva pues debe considerarse como un dato de alarma. Vamos a buscar en el prótesis de sangre periférica si tenemos bandas, si tenemos alteración en la morfología de los eritrocitos, si hay blastos. Entonces, con esto inmediatamente pues ya estaríamos mandando al paciente a un tercer nivel de atención, sobre todo si encontramos blastos, que estas células, que son linfocitos inmaduros, van a presentarse en sangre periférica hasta en un 90% de los casos con leucemia. Va a haber un 10% más o menos de casos ya con leucemia que no vamos a encontrar a lo mejor en ese prótesis en específico blastos, pero no significa que no pueda ser una leucemia. Nos va a ayudar también pedirles deshidrogenasa láctica a los pacientes, ya que se relaciona con una alta tasa de proliferación celular y está aumentada en la mayoría de los cánceres pediátricos. En cuanto a la cefalea,
Bueno, la cefalea es otro dato importante, y sobre todo es el dato más común en los tumores cerebrales. La cefalea la vamos a dividir en primaria, en secundaria, de acuerdo a la Sociedad Internacional de la Cefalea, que nos dice que pues la cefalea mayormente va a ser la cefalea primaria, que solamente es un síntoma por tensión, por migraña, sea cualquiera de estos tipos de migraña, y pues es una cefalea que digamos va a ser una cefalea benigna. También la cefalea o cefalea secundaria, esta cefalea puede ser el síntoma ya de una enfermedad, por ejemplo, secundaria hipertensión intracraneal, secundaria de diversas causas, secundaria alguna infección, ya sea de cara, como de senos paranasales, o incluso una otitis o cualquier tipo de cuadro infeccioso agudo. En los tumores cerebrales la causa de la cefalea solamente va a ser 5% un tumor cerebral, pero la mayoría de tumores cerebrales van a tener cefalea. Entonces, decíamos, infecciosa, la mayor parte de las causas. Hay un 15% de causas de esta cefalea donde la vida está comprometida, sobre todo en las neuroinfecciones, en los tumores o en los niños que ya tuvieron una válvula de derivación ventriculoperitoneal por una hemorragia por malformación arteriovenosa o al nacimiento por prematuridad y hemorragia o por hidrocefalia de etiología no hemorrágica y las otras hemorragias intracraneanas. Las malformaciones arteriovenosas, las metástasis de otros tumores, traumatismos, intoxicaciones también van a ser causa de cefalea. Recuerden que al ser el cráneo una cavidad cerrada, pues cualquier aumento en el volumen, pues nos va a ocasionar la cefalea. Entonces, la cefalea va a ser, en este contexto, cefalea crónica. Los pacientes con un tumor, pues no van a tener 3 días con cefalea. Normalmente, la mayoría de pacientes van a tener una cefalea de 4 semanas, promedio de evolución. Las hay de más tiempo, las hay de menos tiempo, pero más o menos 4 a 6 semanas. Esta cefalea es súbita, es progresiva, generalmente no, pues les dolía al inicio poco, posteriormente cada vez es más intensa, es en todo el cráneo, generalmente no tienen un sitio en específico el dolor, ya es una cefalea que no cede con los AINES convencionales, es una cefalea que no está asociada a otras causas como un traumatismo, como una migraña familiar, epilepsia o cualquier otra cosa. Es una cefalea sin infección, sin causa aparente. Esta cefalea puede acompañarse de vómitos, puede haber vómitos que despierten al paciente, el paciente va a tener cambios de conducta, puede estar somnoliento, puede estar irritable, puede estar agresivo, va a tener o no crisis convulsivas. Generalmente los pacientes con tumoraciones hemisféricas van a presentarse también con estos dos datos principalmente, que son cefalea y crisis convulsivas. Recuerden que depende de la localización, pues vamos a tener la cefalea más algunos otros datos, como síndrome cerebeloso, y recordar siempre que en etapas avanzadas es cuando ya vamos a tener alteraciones en las funciones cardíacas, respiratorias, y incluso hasta el coma. No queremos ver a los pacientes en estas etapas. Por favor, la detección oportuna es la meta. Bueno, en esta diapositiva, solamente para recordarles algunas partes del cerebro y, como les comentaba, dependiendo de dónde va a localizarse la tumoración y el tamaño que ésta tenga, pues se van a agregar otros datos como parestesias, como alteraciones en la campimetría,
alteraciones hormonales, todo va a depender del sitio también. En cuanto al diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, a todo aquel niño que ya le hayan dado a Inés por lo menos por una semana, donde descartamos cualquier etiología benigna o familiar de cefalea, un trauma, tenemos que hacerle sí o sí una tomografía craneal simple urgente. Eso es lo primero que se tiene que hacer, no son tan caras, generalmente están muy accesibles aquí en la ciudad, pero si tenemos el paciente en la comunidad, inmediatamente referirlo al siguiente nivel de atención para la realización de la misma. Y posteriormente ya nosotros evaluamos tomar resonancia magnética, el electroencefalograma, la interconsulta a neurocirugía, funciones para analizar la celularidad del líquido cefalorraquídeo, realizarle o no una biopsia y tus estudios generales. Bueno, en cuanto al dolor óseo, también, que es otro de nuestros datos sugerentes de cáncer, el dolor óseo se puede clasificar también en agudo o en crónico. El agudo, pues menos de 2 semanas de duración, el crónico de dos o más semanas de duración. ¿Qué es lo importante del dolor óseo, aparte de la temporalidad? Bueno, recordar que puede ser dolor óseo benigno o dolor óseo de otras etiologías. El dolor óseo benigno, entonces, va a ser un dolor que va a afectar a casi la mitad de los niños entre 4 y 6 años, que va a ser un dolor típico del crecimiento, que va a disminuir con el descanso, va a aumentar con la actividad de predominio nocturno, va a disminuir con analgésicos o masaje o reposo, y que generalmente la exploración física completa del niño está normal, no hay infecciones, no hay datos de fractura, no hay fiebre, no hay otros síntomas constitucionales, y si tenemos duda porque este dolor sea muy intenso o siempre necesite un AINE, hay que solicitarle a estos nenes biometría, velocidad de sedimentación, PCR, generalmente van a ser normales, y siempre, siempre, sí o sí, hay que tomar las radiografías comparativas y observar bien si presenta alguna alteración ósea. El dolor óseo de otras etiologías, entonces, va a ser un dolor que generalmente no va a tener un predominio de horario, que no va a quitarse con analgésicos, que la exploración física del paciente de manera general puede estar alterada como con pérdida de peso, con, digamos, asimetrías, deformidades del área dolorosa. Puede haber aumento de volumen, cambios de coloración o de la temperatura, de la sensibilidad. Y entonces aquí en este dolor de otras etiologías, pues bueno, pues encontramos infecciones y también tumores. Igual también le vamos a pedir biometría, velocidad y las radiografías. Entonces, dentro de las causas malignas de dolor óseo vamos a tener principalmente las leucemias. Este dolor en leucemias va a ser un dolor generalizado, generalmente les duelen todas las extremidades, tanto las inferiores como las superiores, o pueden dolerle las articulaciones al paciente de una manera general. A diferencia del osteosarcoma, en donde el dolor está bien localizado, generalmente este dolor pues va a ser particularmente alrededor de la rodilla, que es el sitio más frecuente de los osteosarcomas. También otras enfermedades infiltrativas como la cistiocitosis también generan dolor óseo generalizado. El sarcoma de Ewing, que también es otro tipo de tumor óseo que generalmente también surge en la adolescencia. Y también el dolor metastásico también hay que considerarlo. Otras causas, pues, decíamos, los traumatismos, las artritis o las osteomielitis, las necrosis asépticas, las necrosis avasculares por algunas otras razones. Hay las patologías reumáticas como la artritis reumatoide, las fibromialgias. Esas podrían, entre comillas, no decirse que son benignas, pero pues ya sabemos que pues también pueden ser muy discapacitantes. Entonces,
El abordaje, ¿cuál sería? Hacer pues la historia clínica completa, la exploración física súper detallada, es muy importante el tiempo de evolución, el dolor óseo en las leucemias, pues más o menos va a tener como de 2 a 3 semanas de evolución, pero pues no va a tener ninguna deformidad en ninguna parte del hueso del paciente. Obviamente en las leucemias pues va a haber síntomas sistémicos, y explorar detalladamente a todo el paciente. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Bueno, a todos decíamos sí o sí tomarles sus radiografías comparativas del área afectada, pedirles por lo menos velocidad de sedimentación, biometría, PCR. Si nosotros encontramos asimetría o tumoración que no tenga datos de infección, recordemos que cuando hay datos de infección, pues tenemos generalmente aumento de la temperatura local, tenemos flogosis o hay rubor en el área, y en los tumores generalmente no puede haber, pero generalmente es una asimetría secundaria a una tumoración, que la tumoración es dura, es fija, a veces hay datos de neovascularización o una red venosa que puede mirarse a simple vista. El dolor es constante, es intenso, no cede con lo convencional. A veces hay fractura in situ patológico cuando llegan estos pacientes, y ya cuando tomamos la radiografía, pues en el caso, por ejemplo, de la imagen que tenemos aquí, pues son lesiones osteoblásticas formadoras de hueso, en el caso del osteosarcoma, que de todas formas, pues tenemos que pedir la biopsia para el diagnóstico definitivo. Y en los sitios más comunes, decíamos, es distal de fémur, proximal de tibia o el húmero. Son niños adolescentes, es un tumor que por la replicación celular tan acelerada que hay en estas regiones en la adolescencia, pues se dice que favorece precisamente la aparición de estos tumores. Es un tumor muy agresivo, es un tumor que casi se detecta en etapas metastásicas en el 80% de los pacientes, lo cual constituye una disminución en la sobrevida muy alta, hasta llegar a nada más a sobrevidas del 40%, 40-30% cuando son metastásicos a pulmón, principalmente. Entonces, es importante la detección oportuna. Además de que es una patología sumamente dolorosa, psicológicamente, físicamente y muy costosa. Bueno, en cuanto a las adenomegalias, recordemos que así le llamamos al incremento anormal del tamaño ganglionar, ya sea de forma aguda o de forma crónica. Dependiendo de la región afectada, consideraremos patológicos aquellos ganglios cervicales mayores de 1 centímetro, inguinales de 1,5 centímetros, epitrocleares mayores de 0,5, supraclaviculares todos, y todas las adenopatías de cualquier sitio que superen los 2 centímetros deben de ser estudiadas. Si se fijan hasta aquí, pues es importante la temporalidad de los síntomas. Lo que ya es mayor de 1 semana generalmente, donde no hay un foco infeccioso, es lo que nos tiene que llamar la atención en cualquiera de los síntomas mencionados. Estas características que vamos nosotros a buscar en el ganglio, vamos a diferenciarlas entre inflamatorias y no inflamatorias. Las inflamatorias van a ser, pues, con aumento en la sensibilidad, va a haber cambio de coloración con eritema, van a ser tumoraciones fluctuantes, dolorosas, calientes, y que a veces te comentan los papás, no, pues es que como que se le hace chiquita, le dimos antibiótico y luego como que se lo suspendimos, le volvió a crecer, pero pues tampoco no pasa de este tamaño desde hace 15 días, o 3 semanas, ¿no? Algunas de estas adenopatías pueden llegar a fistulizar, como en la foto de la nena que está aquí. Pueden fistulizar y pues a veces en casos más raros pueden ser por micobacterias, pero la mayoría de veces son por bacterias gram positivas.
En cuanto al ganglio no inflamatorio, pues va a ser un ganglio indoloro, va a ser un ganglio duro, fijo a planos profundos, sin cambios de color o temperatura en el paciente, como en el caso de este nene que estamos viendo aquí en la foto de abajo, a diferencia de la niña de arriba, donde hay fístula, hay eritema, hay como se ve que hay flebosis. En el caso de abajo, pues totalmente de forma el cuello del niño, tiene una red venosa, si se fijan, y el niño se ve pálido. Entonces, obviamente que ese ganglio seguramente tenía más semanas, ¿no? No es un ganglio infeccioso agudo, que sí, el lunes empezó y el viernes está de este tamaño. No, normalmente no es así. Entonces, vamos a tener bien presente en las adenopatías la edad del paciente. Es una de las principales causas de consulta pediátrica, los ganglios cervicales. Esto se va a deber a una mayor reactividad inmunológica, generalmente hasta los 10 años de edad, y la mayoría afortunadamente son de origen benigno. Incluso hay ganglios cervicales de 0.5 a 1 centímetro que salen en algún momento de la vida del niño y algunas veces disminuyen de tamaño, se siguen tocando, o algunas veces ni siquiera disminuyen de tamaño, pero tampoco crecen. El contexto clínico de la adenomegalia es muy importante. Si hay un foco infeccioso evidente, si se acompaña con fiebre y otros síntomas constitucionales, como síntomas B, pérdida de peso, sudoración nocturna, si hay mal estado general o si hay otros datos infiltrativos fuera de las adenopatías, si el paciente tiene palidez, sangrado o cualquier otra situación. Afortunadamente, la mayoría de las causas de adenomegalias van a ser infecciosas, ya sea virales, sobre todo en los niños pequeños, o bacterianas, o inicialmente virales, posteriormente bacterianas. También las causas inmunológicas, las causas neoplásicas, que pues no son tan frecuentes. Las secundarias a disfunciones fagocíticas, como en las inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, las enfermedades por atesoramiento, los trastornos hematopoyéticos no oncológicos también, las relacionadas a las aplicaciones de vacunas, por fármacos o por tóxicos. Por lo tanto, vamos nosotros a hacer mucho hincapié en preguntarle a la mamá no solamente cuándo le notó el ganglio, si ha aumentado, si ha disminuido, si ya le dieron tratamiento, qué tipo de tratamiento, cuánto tiempo del tratamiento, y si todo esto, pues ya, digamos, pasó la etapa inicial, que es dar el antibiótico por lo menos una semana, o para el tipo de infección que se detectó en el paciente. Si ya le dimos AINE por lo menos una semana o 10 días, entonces pues hay que, o si el ganglio creció, hay que pedirle un ultrasonido al paciente y complementar, de ser posible, DHL, frotis de sangre periférica, electrolitos, y agregarle ácido úrico. Realmente el ultrasonido pues es un estudio muy accesible, nos va a ayudar muchísimo en la etiología de la adenopatía, y generalmente no es tampoco tan caro. Entonces, el tratamiento, decíamos que inicialmente pues va a ser orientado, si se documenta infección, pues a la infección, ¿sí? AINE, antibiótico, si es viral, pues solamente el AINE o un desinflamatorio, por tiempo y dosis y vía adecuada. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque miren, generalmente me llegan pacientes que tienen, pues no sé, un ganglio inflamado, pero créanlo o no, a veces no les revisaron la boca, el niño tiene un montón de caries, o el paciente trae una otitis, tampoco le revisaron el oído, a veces una otitis ipsilateral, o a veces tiene otitis y les dieron tratamiento por 6 días. Entonces ya sabemos que el tratamiento para las otitis debe de ser por lo menos de 10 a 14 días con dosis altas de antibiótico, y que si tiene el paciente sinusitis, pues nos vamos a ir hasta 21 días de tratamiento. Entonces, muchos de los niños que nos llegan a la consulta
oncológica es por un mal tratamiento, tanto en tiempo, dosis o inclusive la vía. Hay niños que no van a responderte con vía oral, que a veces los tenemos que ingresar para darle tratamiento intravenoso y poder lograr la disminución de ese ganglio o en su momento si requiere drenarse por el servicio de cirugía. Este paciente de manera ambulatoria, cuando es algo leve, algo infeccioso leve, pues lo vamos a estar de preferencia reevaluando al terminar el tratamiento y darle siempre medidas de alarma a los padres. Si ese ganglio crece, si ese ganglio se torna con como con mucho más dolor, con mucho más flogosis, si aparecen más ganglios que no tenía, o si el paciente empieza a lucir mal, inmediatamente tiene que regresar esa mamá y nosotros la debemos referir al siguiente nivel de atención y nunca, por favor, dar esteroides. Los esteroides van a alterarnos la morfología ganglionar en el caso de los linfomas, aunque sean poquitos días. Afortunadamente las dosis orales de esteroide pues son muy bajitas, pero de preferencia no dar esteroides. Debemos solicitar la valoración urgente por hemato-oncólogo cuando ese ganglio crece rápidamente en 2 o 3 días o le obstruye la vía aérea o es un ganglio crónico de más de 6 semanas o si le hicimos un ultrasonido y en el ultrasonido nos van a reportar cambios anatómicos compatibles con probable cáncer o si hay datos infiltrativos sistémicos. Por ejemplo, tenemos aquí un ultrasonido en donde nosotros vamos a ver que una de las características para sospechar un linfoma es que el ganglio haya perdido como que su aspecto de circunferencia, que no esté totalmente redondito, que esté más bien un poco ovoide, que esté más alargado que ancho, que tenga flujo aumentado, vascularidad aumentada, que tenga alguna imagen heterogénea y que haya una pérdida del hilo vascular. Generalmente esos son datos muy, muy sugestivos de linfoma. Decíamos que un simple ultrasonido nos ayuda muchísimo para sospecha de linfoma. Ya nosotros acá en la tomografía, como pueden observar, pues ya identificamos bien no solamente el ganglio que reporta el ultrasonido, sino otros ganglios que pueda haber en el área afectada o adyacentes. Y nosotros valoraremos si a ese paciente que tiene alteración ganglionar y o en la biometría, pues le vamos a hacer un aspirado de médula ósea, que es una punción que se hace en cresta ilíaca, se hace un frotis, se tiñe, se extiende y observamos en el microscopio las células, que en este caso particularmente son linfoblastos con algunas, bueno, nosotros le llamamos morfológicamente L3 a los blastos que tienen, a los linfoblastos que tienen vacuolas, como en el caso de la fotografía. Definitivamente nuestro estudio gold estándar para el diagnóstico de leucemia pues va a ser mandar analizar en el inmunofenotipo para que exactamente nos digan qué tipo de leucemia es, porque morfológicamente, aunque a veces sí nos orientamos a que sea linfoide, a que sea, pues a lo mejor mieloide, pero solamente el fenotipo nos va a determinar exactamente qué tipo de célula es, si es célula B, si es célula T, si es pre-B, si son mieloides, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí lo que vimos de palidez, fiebre, dolor óseo, adenopatías, pues va orientado a que nosotros sospechemos y o detectemos oportunamente cualquier enfermedad linfoproliferativa, ya sea linfomas, ya sea leucemias, y referirlas oportunamente al siguiente nivel de atención. Y bueno, vimos también en el dolor óseo, aparte del dolor óseo por enfermedades infiltrativas diseminadas como leucemia o el linfoma, también vimos un poco de tumores óseos malignos. Vimos también la cefalea como un dato de
tumor del sistema nervioso central. ¿Hasta aquí alguna pregunta, doctora Nancy, chicos, chicas? Bueno, en el chat no han escrito nada, pero le agradecemos bastante porque pues todos estos datos que está comentando para que los tomemos en cuenta cuando valoremos a nuestros pacientes. Entonces, Ok. pues mientras los doctores ponen sus preguntas, le comentaba yo, bueno, respecto a los ganglios, ¿no? Es algo que, Ajá. bueno, cuando estamos como en un consultorio o en un centro de salud, digo, yo recuerdo cuando era pasante y mucho me llegaban las mamás muy preocupadas porque le tocaban ganglios, ¿no? Entonces, esa parte que usted explicó del tamaño y de las características que tiene un ganglio que tenemos que revisar, pues son muy importantes porque muchas veces las mamás se asustan porque les tocan ganglios en el cuello y eso es súper, súper común en los niños. O sea, creo que yo de todos los niños que reviso que no tienen nada, o sea, que tienen una gripita o algo, pueden tener adenomegalias y adenopatías, perdón, y pues no significan algo grave, doctora. Sí, Quisiera usted fíjate que agregar sí. algo. Ajá. Ajá. Sí, fíjate que sí tienes toda la razón, por eso comentaba yo que es una de las causas más frecuentes de la consulta pediátrica. Pero de hecho, todo lo que hemos estado hablando hasta ahorita son de las causas más comunes de la consulta pediátrica. La fiebre, el dolor en alguna parte del cuerpo, los ganglios, ¿no? Entonces, por lo mismo, es bien importante insistir en estas capacitaciones, porque precisamente por ser tan frecuentes y por ser la causa generalmente benigna, pues entre ese montón de niños, pues se nos va a escapar seguramente alguno que sí sea patológico, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que en el caso de los ganglios, algunas veces cuando hay infecciones primarias por Epstein-Barr, ¿no? Sobre todo, que hacen mononucleosis los niños, pues a veces los ganglios eh, crecen de tamaño y tardan bastante en hacerse más pequeños, digamos a veces hasta 3 semanas, 4 semanas. Finalmente logran hacerse más pequeños, pero fíjese, doctora, que muchos realmente no desaparecen. Entonces ahí es donde los papás hasta buscan un oncólogo y otro oncólogo. Y ya me ha pasado papás obsesivos que ya les dicen, bueno, el ganglio está infartado, no tiene más de 1,5 cm, no ha crecido en el último mes, no se le ha agregado otra característica como para tuberculosis, por ejemplo, ¿no? De esos ganglios que tienen 1 cm, pero pues que tampoco se van, que seguramente ya te ha tocado ver. Entonces es difícil a veces hacer comprender a los papás que no es nada mal. Ahora, hacer ultrasonido a todos los niños que tienen un ganglio de 1 cm, 1,5 cm, tampoco tiene mucho sentido cuando no ha crecido, cuando no duele, cuando no hay infección, cuando tiene 4 semanas, así 1 mes, 2 meses, ¿de acuerdo? Entonces, no te creas, ¿eh? Es como, obviamente, con la experiencia, ir puliendo y realmente, ¿sabes qué? ¿A quién de volada le vamos a hacer el ultra? Pues a los que tengan más de 1,5 cm y que no tengan todo lo que ya comentamos, ¿no? Pero sí o sí, una biometría con PCR, velocidad de sedimentación, son súper útil, incluso para un niño que tenga algo infeccioso, pero que esté como subclínico. Muchas gracias, doctora. Bueno, Aquí hay un comentario, dice, ajá. gracias, doctora, por compartir información muy interesante. Ajá. Bueno, vamos a continuar, nos vamos a ir rapidísimo porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a comenzar hoy con otro de nuestros causas de cáncer infantil importantes, que es el tumor de Wills, que es un tumor abdominal, y por esta razón vamos a abordar como tumores abdominales en general. Recordar que el 57% de las masas o tumoraciones abdominales corresponde generalmente a visceromegalias o alteraciones del desarrollo o neoplasias benignas, afortunadamente en la mayoría de los niños. En la etapa neonatal, el 15% de las masas abdominales van a ser malignas, generalmente va a ser secundario a un neuroblastoma, que es el tumor neonatal más frecuente, pero de por sí en los neonatos el cáncer es una cosa rarísima, del 1% si acaso,
Ahora, con todo el montón de niños que vemos aquí en el civil, que nacen más o menos 10,000 por año, pues sí va a haber, digamos que un riesgo de que sí encontremos neonatos con tumores abdominales. En los lactantes y niños mayores, el 50% pues ya van a ser probablemente malignas estas tumoraciones. En condiciones ideales, cualquier paciente que le toquemos una tumoración abdominal debe de diagnosticarse a más tardar en 48 horas. Me refiero a diagnosticarse, a corroborarse que es una tumoración, digamos con un ultrasonido. Ya el tipo de tumoración que sea, pues obviamente que eso ya en el segundo o tercer nivel de atención, pues ya le va a tocar al patólogo y al cirujano oncólogo, al cirujano pediatra, pero nosotros en cuanto toquemos algo así raro en estos pacientes, inmediatamente un ultrasonido, para que no estén del tamaño de la tumoración de este chiquitín que tenemos aquí en la foto. Ustedes que nos están escuchando, que son médicos pasantes o de primer contacto, sabrán y se recordarán que revisar el abdomen de un niño o revisar un bebé, un lactante en general, a veces puede ser titánico, complicado, muy complicado. Ellos hacen resistencia voluntaria, no te dejan revisarlos y a veces por esa razón o nos confundimos al tocar o no tocamos o detectamos oportunamente estos tumores abdominales. Entonces, una de las recomendaciones que nosotros damos es primero tranquilizar al bebé lo más que se pueda. Si lo puedes revisar en brazos del cuidador, también se puede. Tratar de ponerlo en la posición más horizontal posible. Y si no puedes palpar bien su barriguita, pues hay que flexionarle las piernitas o levantárselas para que la resistencia abdominal disminuya y que puedas tú tocar con más facilidad y tratar de localizar alguna tumoración. El cuadro clínico, la mayoría de veces en los pacientes, son tumoraciones asintomáticas. Como en la barriguita hay mucho espacio, pues a veces hasta que el tumor está demasiado grande, es que lo vamos a ver, digamos, de lejos, así como en el caso de esta fotografía, que era un niño con un tumor de Wilms, en donde pues ya de lejos, ¿no? Se evidencia que el niño tiene una asimetría secundaria a una tumoración abdominal. Sin embargo, el niño pues, se ve con buen estado general porque el tumor de Wilms, que es un tumor del riñón, es un tumor que no da tantos síntomas constitucionales, no da tanto deterioro, salvo en etapa 5, que es bilateral, o que su histología del tumor sea realmente de peor pronóstico. Si no, realmente los tumores abdominales en la mayoría de niños o no se ven o son asintomáticos. Obviamente que conforme el tumor vaya creciendo, pues se van a ir sumando otros datos como dolor abdominal, vamos a tener vómito o náuseas, saciedad temprana, estreñimiento o diarrea, hematuria en el caso de un tumor de Wilms, que es tumor primario del riñón, hipertensión arterial en el caso también del tumor de Wilms o del neuroblastoma, que es un tumor suprarrenal que va a producir catecolaminas y que por esto va a tener el paciente hipertensión. Puede o no puede haber pérdida de peso, mal estado general, incluso algunos niños con tumor de Wilms o neuroblastoma suprarrenal pueden hacer fiebre o febrícula, pero no es lo habitual. Entonces, los síntomas, como les comentaba, entre más grande esté la tumoración, pues obviamente que van a llegar incluso a comprimir lo que es las asas intestinales, a comprimir los ureteros. Hay niños que nos han llegado con oligoanuria, precisamente ya por un tumor demasiado grande. Entonces, en cuanto al abordaje y diagnóstico, decíamos una exploración muy exhaustiva, tratar en todo lo posible de tocar bien esa barriguita, tratar de ver si esa tumoración es móvil, ver más o menos en qué lugar está localizada,
si está dura, si le tocas bordes, si le tocas irregularidades, si es dura, si le duele, si no le duele, y los síntomas secundarios acompañantes. Es importante la edad, como decíamos, porque pues comentábamos que en los neonatos pues generalmente no vas a pensar en un tumor maligno, vas a pensar en otra cosa. Ajá, poliquistosis renal o quiste único renal, que también es frecuente en los lactantes. Y que también a veces en los lactantes podemos encontrar que estas tumoraciones son visceromegalias por alguna infección congénita perinatal. Bueno, esta tablita ejemplifica muy bien por orden de frecuencia en cada grupo etario los tumores abdominales más frecuentes, malignos. Entonces, en los menores de 1 año, número 1, neuroblastoma, sí o sí. Hepatoblastoma, que es un tumor del hígado, sería el número 2. Tumores germinales, en este caso, tumores germinales gonadales o extragonadales, en este caso, por ejemplo, tumor testicular o tumor generalmente testicular ovárico es más raro, generalmente testicular, u otro tipo de tumores germinales en cualquier lado de la línea media abdominal. Entre 1 y 5 años aparece el tumor de Wilms, que es el tumor más frecuente del riñón, decíamos, después el neuroblastoma, que es suprarrenal, posteriormente el linfoma de Burkitt. El linfoma de Burkitt, cuando aparece en el abdomen, está afectando lo que es la placa de Peyer, cerca de lo que es la válvula ileocecal. Entonces, estos niños, al crecer tanto esta parte de ganglios, va a ocluir la luz intestinal. Va a ocluir la luz intestinal, es el tumor de crecimiento más rápido conocido en el ser humano, por lo cual puede ser que 3 días antes o 4 días antes la mamá le haya notado un ligero aumento de volumen abdominal y cuando te lo lleve ese niño ya tenga oliguria, anuria o no pueda evacuar. Entonces, son tumores que por lo tanto tenemos que derivar esa velocidad de crecimiento inmediatamente al siguiente nivel de atención. Son pacientes muy graves, pero que tratados oportunamente pueden tener una buena sobrevida. Entonces, este linfoma de Burkitt, si se fijan, se repite desde a partir del primer año de edad hasta los 10 años, formando parte de los 3 primeros sitios de frecuencia. Entonces, ojo, porque este linfoma es muy común y, como decíamos, su presentación puede ser muy aparatosa y muy grave porque puede causar síndrome de lisis tumoral. Entonces, este síndrome de lisis tumoral se va a caracterizar por aumento del potasio, por aumento del fósforo, del ácido úrico, disminución del calcio y del magnesio, en un contexto de un niño con una gran masa abdominal. Entonces, la muerte celular que constituye este tumor nos va a ocasionar precisamente esa tormenta metabólica que incluso mata a los niños antes de recibir el tratamiento. A partir de los 5 y 10 años, el linfoma de Burkitt, posteriormente tumores terminales del retroperitoneo o metastásicos al retroperitoneo, los sarcomas, en este caso el rhabdomiosarcoma de piso pélvico o de próstata con metástasis al retroperitoneo, en los mayores de 10 años, tumores germinales, ovárico metastásico, testicular metastásico, otra vez el linfoma de Burkitt y los sarcomas, en este caso decíamos igual que entre 5 y 10 años, rhabdomiosarcoma de piso pélvico. ¿Qué tenemos que hacer con estos niños? Inmediatamente, si la tumoración es pequeña, tenemos duda, o incluso tenemos duda si es popó y no estamos seguros de qué estamos tocando, unas radiografías de pie a pie lateral, pero sobre todo un ultrasonido. El ultrasonido, en caso de que se tratara de una tumoración, nos ayuda muchísimo
a decirnos si es primaria del retroperitoneo, del ovario, del riñón, del hígado, del vaso, hígado y vaso, o de dónde. Obviamente en tumoraciones pequeñas. Cuando el tumor está demasiado grande, como en estas radiografías que estamos presentando, o como en esta tomografía del lado derecho, donde es un tumor hepático, pues realmente el ultrasonido, pues a veces nos dice, ¿sabes qué? Tiene un tumorzote, pero exactamente no logro identificar el sitio primario. Ajá. Vamos a tomar exámenes complementarios para darnos una idea de dónde pudiera ser ese tumor. Por ejemplo, decíamos que hay el tumor de Wilms causa hematuria, entonces hay que pedir un examen general de orina, hay que tomar bien los signos vitales. A veces sabemos que nuestras comunidades no tenemos brazaletes pediátricos y los niños no tienen presión, ¿verdad? Porque siempre nos llegan las referencias y tienen pues su peso, su temperatura y demás, pero ninguno tiene presión. Entonces, incluso pues para tantas diarreas que tenemos en las comunidades, deberíamos de tener brazaletes de todos los tamaños precisamente para no estar esperando que el paciente ya tenga retardo en el llenado capilar y esté chocado, deshidratado, sino una buena detección de la presión arterial antes de eso. Y bueno, entonces complementar con una biometría, a ver si hay anemia ya, porque decíamos que los neuroblastomas o tumores de lo que es región suprarrenal, pues van a tener, como son más agresivos, pueden tener datos generales, constitucionales, como palidez y anemia que vamos a encontrar en la biometría. Pruebas de función hepática, a ver si hay aumento de bilirrubinas, de transaminasas, en el caso de, por ejemplo, del hepatoblastoma. Y sí o sí vamos a pedir alfa-fetoproteína y fracción beta cuantitativa de gonadotrofina coriónica, sobre todo porque aumenta el alfa-feto en el hepatoblastoma y en los tumores terminales también. Bueno, eso es en cuanto a los tumores abdominales. Lo importante que comentamos más que nada aquí es que de los malignos pudiera ser el tumor de Wilms. Y el tumor de Wilms, detectado oportunamente, se va a curar hasta en un 90% de los casos. La leucocoria. La leucocoria es otro dato clínico que nos habla del retinoblastoma, que es uno de nuestros cinco primeras causas de cáncer infantil, por lo cual lo vamos a mencionar. La leucocoria, afortunadamente, es un dato clínico súper fácil de encontrar. Generalmente es ese brillo blanco o pérdida del reflejo rojo de la retina del niño, que vamos a ver incluso de cerca, a distancia, pero que desafortunadamente cuando ya lo vemos como en las primeras 3 fotografías, pues estamos hablando de generalmente etapas avanzadas. Me atrevería a pensar que la foto de hasta abajo, que tiene también estrabismo y leucocoria, entonces pues probablemente no esté afectada todavía toda la retina, pero podría ser. Entonces, este retinoblastoma es el tumor de la retina más frecuente, predomina en pediatría, predominantemente en menores de 18 meses. Niños de más de 18 meses es muy, pero muy raro, un 20 a 30%, y más allá de los 3 años no lo vamos a ver. Es inexistente porque es un tumor de las células inmaduras de la retina. Entonces, no lo vamos a encontrar ya en niños mayores de 3 años o de 3 y más. El dato más importante es la leucocoria en el 100% de los casos, pero puede acompañarse también de proptosis, de exoftalmos, de estrabismo también. Y obviamente que entre más datos tenga aparte de la leucocoria, pues el estado del paciente va a ser etapa más avanzada. Generalmente la leucocoria es el dato inicial y el dato más frecuente. ¿Por qué es importante diagnosticar a estos pacientes? Bueno, porque su sobrevida es mayor del 85%, 90% en etapa 1.
sobre todo, no nada más en países desarrollados, en nuestros países también tienen esa sobrevida. Pero lo que pasa es que no los detectamos en esas etapas, entonces por eso casi tenemos puros niños muertos con retinoblastoma. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues va a ser la enfermedad de Coats degenerativa, puede ser ahí se me fue ahorita el catarata congénita, ajá. Pero pues la verdad es que ya, disculpen que no puse las fotos, pero ya cuando pones una enfermedad de Coats o una catarata congénita, la verdad es que ves la leucocoria del retino y se parecen, pero nada que ver. Una vez que tú observas un paciente con leucocoria por retinoblastoma, no se te va a olvidar nunca, nunca, nunca. Los objetivos de la detección oportuna, obviamente, es preservar la vida, pero no solamente la vida, sino que en etapa 1 incluso podemos preservar el ojo del paciente. La función o la agudeza visual, ahí sí definitivamente siempre va a estar afectada, pero pues en grados de menos a más, de acuerdo pues a la etapa que encontremos al paciente. Todos los niños con etapas 2, 3 y 4, 2, 3 en núcleo. Hay etapa 4 metastásica también. Y pues obviamente sí, pues más de etapa 1, todos se van a enuclear y se le pone prótesis al paciente. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, cuando tengamos esa leucocoria y para poderla ver en etapas iniciales, cuando decíamos cuando está mucho más chiquita, como el niño de aquí de la foto de hasta abajo, vale la pena que nuestro consultorio, si tiene cortina, cerremos la cortina, cerremos la puerta, la mami abrace bien al bebé y nosotros con nuestro oftalmoscopio vamos a dirigirlo a la carita del niño, al ojo, pero créanme que como son niños muy chiquitos, la verdad es que es bien complicado, honestamente, revisarlos. Entonces, vamos a estar ahí persiguiendo al niño, tratar de no hacerlo llorar y para donde él se mueva, nosotros vamos a seguirlo con la luz de nuestro oftalmoscopio, decíamos de preferencia con el cuarto oscuro. Y la verdad es que es muy, digamos, muy fácil de ver y una vez que se ve, el diagnóstico casi 100% sí o sí es un retino. Lo vamos a mandar inmediatamente al siguiente nivel de atención porque al ser un tumor de la cara, pues estos pacientes y sus familias van a necesitar bastante apoyo psicológico, no nada más apoyo médico. Obviamente que cuando se le plantea a las familias el hecho de que se va a enuclear el ojo, la verdad es de que pasa igual que con los tumores óseos, sí o sí se van. Se van, algunos regresan cuando ya el tumor está saliéndose de la órbita o no regresan porque el niño ya se murió, porque prefieren que el niño muera, pero que no le quiten el ojo. Entonces, realmente es súper complicado, súper complicado. Entonces, sí necesitamos mandarlos inmediatamente al siguiente nivel de atención para una revisión oftalmológica bajo sedación, con dilatación pupilar, y de preferencia que sea un retinólogo el que evalúe al paciente. Posteriormente, pues ya generalmente el oftalmólogo nos manda a tercer nivel de atención para la quimio o para lo que se tenga que hacer. Cuando el tumor ya vemos que ya hay proptosis o que ya hay afección de lo que es la órbita, pues nosotros, pues antes de mandarlos muchas veces ya les hacemos una punción lumbar para ver las células de líquido cefalorraquídeo, que generalmente cuando es un tumor ya muy grande, ya va a tener siembras en el sistema nervioso. Y también les tomamos su tomografía de cráneo simple con medio contraste, sus estudios generales, y los mandamos al siguiente nivel de atención. Decíamos, no solamente por el oftalmólogo, sino porque luego tienen que hacerse unas prótesis que, pues para que estén bonitas, pues tienen que hacerse de calidad en un sitio especializado, buscar apoyo generalmente de asociaciones o ONGs que
que las puedan costear y que enseñen a los papás a usarlas, ponerlas, quitarlas. Conforme el niño va creciendo, la prótesis también va cambiando según el tamaño de la cavidad que deja la enucleación, y entonces pues es un proceso muy costoso, muy largo, desgastante y psicológicamente impactante. Bueno, entonces hasta aquí ya hablamos de los síntomas y signos más comunes y que nos apoyan a diagnosticar nuestros cánceres más comunes en la infancia, sobre todo en México, que será el objetivo principal de esta charla. Para cerrar, sí me gustaría recordarles, no nada más en la detección oportuna, sino en la prevención, si es que el cáncer infantil es el que menos se puede prevenir, pero obviamente que pues sí podemos educar a nuestros niños en el control del niño sano, en la dieta saludable, en la visita periódica al pediatra o al médico general, educar a los papás en estos datos precisamente de los signos y síntomas, educarnos nosotros, seguir capacitándonos continuamente, tratar, le pido a la doctora Nancy que fervientemente pues tengamos la asignatura esta de oncología pediátrica, no como temas dentro de pediatría, que luego a veces nada más vemos leucemia y ya, sino que fuera una asignatura más específica con un académico especialista, y que se sigan dando estas charlas, porque seguramente los que estaban ahorita no estuvieron todos, otros están haciendo otra cosa. Espero que por lo menos se hayan escuchado. Y la detección oportuna, hacer ejercicio, comer saludable, eso de verdad es súper importante, que todos los niños tengan todas las vacunas y pues hacer hincapié en que estas enfermedades, una vez que tocan nuestras vidas directa o indirectamente, nos dejan una huella. Hay que apoyarlos, hay que darles a estos niños todo desde que llegan al diagnóstico hasta que se curan o fallecen. Por eso es que tengo esos adiestramientos en trasplante y en psicoterapia y demás, porque siempre mis pacientes han sido muy demandantes en todos sentidos, y si yo no me procuro, no me terapeo, no me preparo, pues también voy por delante ahí con ellos, ¿no? Porque son realmente de lo más demandante que pueda haber, ellos y sus familias. Entonces, este chiquitín que está aquí, por ejemplo, él tenía una leucemia de muy alto riesgo, él lo mandamos a México a trasplante, ahorita él ya creo que ya se casó, ya tenemos muchísimo tiempo en esto de la oncología, como ya 22 años. Entonces él ya se trasplantó, ya se casó, terminó la licenciatura en turismo, y pues ya ahorita tengo ya como 3 años que no sé nada de él, pero esa es la idea, pues desde recibirlos hasta acompañarlos, ¿no? Hasta el último momento. Su papá de este nene, cuando le dijimos que tenía leucemia y que pues el riesgo de muerte era muy alto porque era una leucemia muy agresiva, pues el papá inmediatamente se levantó de la silla y me dijo, yo ahorita agarro una pistola y me voy a matar, doctora, porque yo no puedo, ni quiero, ni acepto que mi hijo tenga una leucemia, me voy a morir. Y pues la verdad es que a correr con el psicólogo, la contención, etcétera. Entonces, como les comento, son pacientes muy, muy, muy caros y muy desgastantes en absolutamente todos los sentidos. Esta nena de acá arriba, ella también tenía una leucemia de alto riesgo, también se trasplantó en Estados Unidos, ella era ciudadana de allá. Ya ven que muchos de nuestros migrantes tienen hijos en Estados Unidos. Ella se trasplantó en Oregon y tuvo problemas, el trasplante totalmente exitoso, pero después, como los trasplantes meten en inmunosupresión crónica a los niños, ella tuvo una infección, una neuroinfección por un aspergillus, no se murió, imagínense, qué padre, pero sí quedó con algunas secuelas más que nada motrices, no intelectuales. Y esta foto es del año pasado, ella está ahorita en terapia. Esta niña afortunadamente súper bien. Pero bueno, hay una historia detrás de cada niño que involucra a un gran, gran equipo. Si se fijan aquí, equipo de enfermeras del hospital
del civil, equipo de otros, apoyo de otros niñitos, compañeritos de ellos y demás. Necesitamos muchísimo dinero para tratar a estos niños, mucho corazón, muchísima atención, darles todo lo que se pueda, terapia, masajes, distracción, fiestas, cumpleaños, educación, amor, todo, y sobre todo, y lo más importante, quimio en cantidad, calidad y administración oportuna. Pues muchas gracias, chicos, por su atención. Si hay Muchas alguna gracias. pregunta. Sí, doctora, hay algunas preguntas. Le agradezco nuevamente. Y bueno, acá algo que ya usted justamente respondió la pregunta cuando mencionó del joven que ahorita ya hasta se casó. La pregunta era, ¿los adolescentes, si llegan a la cura de cáncer, pueden continuar con su vida sexual reproductiva a futuro? Esa es una súper pregunta muy importante. La verdad es que como el cáncer más común de los niños es la leucemia linfoblástica, la edad de presentación es entre los 2 y 5 años de edad. Entonces, la verdad es que es una pregunta que no nos hacen con mucha frecuencia los papás, ¿no? Salvo en aquellos casos que el niño que tuvo leucemia se curó y ya es adolescente o adulto, o bien el niño que le da cáncer en la adolescencia o en la adultez temprana, ¿sale? Entonces, ahí va la respuesta. Si el tumor es primario de las gónadas, ya sea ovario, ya sea testículo, o que recibe un medicamento que puede afectar la situación reproductiva, o medicamentos de muy altas dosis, podría ser que ese niño quedara como que, pues, no pudiera tener, digamos, familia en ningún momento. Ahora, ¿qué hacemos con los niños que en la adolescencia les da cáncer? Hay lugares, hay hospitales de tercer nivel y sobre todo los de países desarrollados que tienen banco de semen para los niños con cáncer o sobrevivientes de cáncer. Sobre todo si está planeada también la radioterapia testicular, como en el caso de las leucemias que infiltran testículo o los tumores primarios de testículo o los niños que van a ser trasplantados de células progenitoras hematopoyéticas se deben radiar del cuerpo completo. Entonces, en esos casos donde ya esté bien alta la posibilidad de perder la fertilidad, se les manda al banco de espermatozoides, ¿no? Banco de semen, y pues ahí se etiqueta, se guarda para cuando lo quieran ocupar, ¿verdad? Muchas veces los tumores, cuando son primarios de la gónada, a veces se les hace la espermatobioscopía primero y muchas veces ya hay anomalías numéricas, cromosómicas o estructurales de las células y no tiene ni caso pues guardar eso, ¿no? Entonces, pues sí se analiza, se mandan a endocrinología a los niños y también los sobrevivientes de cáncer, aunque ya tengan 10 años que sobrevivieron y que ya no tienen nada de quimio, cuando llegan a la edad reproductiva, pues sí, se deben de ver por el endocrinólogo, o ya sea gineco, urólogo, etcétera. En cuanto a la función sexual, no suele haber ningún problema, de ningún tipo, ni en niños ni en niñas. Muchas gracias, doctora. Bueno, hicieron otras preguntas. Dice, gracias, doctora Carla, por su exposición de este tema que frecuentemente tenemos dudas. Las epistaxis u otras hemorragias podrían ser síntomas. No lo pusieron como pregunta, supongo que están comentando lo que usted ya había dicho. Y buenos días, doctora. ¿Las radiografías en los niños pueden causar daño celular que pueda resultar en cáncer? Por ejemplo, las radiografías de pelvis que se solicita para descartar displasia de cadera o las radiografías de tórax. Ajá, bueno, es una buena pregunta, pero se dice que podemos recibir las personas hasta 10 digamos, exposiciones por radiografía o tomografía, ¿no? También, porque también con la tomografía se reciben.
y que generalmente no va a haber ningún problema, ¿no? Con 10. Ahora, estamos hablando de personas aparentemente que no tenemos ninguna cromosomopatía, ¿verdad? O ningún daño estructural en nuestra reparación del DNA. Si tenemos un paciente con ataxia telangiectasia, que sabemos que va a tener uno de sus primeros principales problemas, la reparación del DNA, que incluso por eso tienen cáncer de piel, por la radiación ultravioleta, imagínate que a esa niña le vas a dar, tiene displasia de cadera o es un politraumatismo, y que le vas a estar radiando cada rato, imagínate, ¿no? Entonces esa niña tiene la probabilidad y van a seguir siendo factores de riesgo, no factores etiológicos del cáncer. Va a tener factores de riesgo. ¿Al cuánto tiempo le va a aparecer? Ni sabemos exactamente la dosis ni cuándo. Porque tú sabes que pues el daño celular no es como que por aquí me van a tomar la radiografía y ya el mes que entra tengo cáncer. Porque acuérdense que son daños celulares microscópicos que tienen una temporalidad para que puedan darse y causar un tumor. Entonces, no. Ahora, no es lo mismo tomarse unas radiografías que ser el radiólogo, ¿verdad? O que ser el técnico radiólogo. O que trabajar, por ejemplo, ser el físico radioterapeuta, que incluso ellos se jubilan antes y su jornada laboral no es de 8 horas, porque tienen un alto riesgo de exposición e incluso exponiéndose no les da cáncer. O sea, hay que existe el riesgo, ¿verdad? Entonces, no. ¿Cuánto el riesgo de una radiografía? No, pues digamos que es mínimo o nulo, pues. Gracias, doctora. Aquí otra vez agradeciendo. Muchísimas gracias. Excelente ponencia, doctora. Felicidades. Muchísimas gracias, doctora Carla, por su tiempo y por compartir sus conocimientos. Excelente su ponencia, muy clara y preciso el tema para nosotros, los médicos de primer contacto. Felicidades. Buen día, excelente ponencia. Muchas gracias. ¿Qué cifras de BCG y PCR, ácido úrico, nos alarmarían para sospechar que en etiología oncológica con clínica dudosa? Ajá, en cuanto al ácido úrico, o sea, los niños no tienen por qué tener elevado el ácido úrico, ¿no? O sea, de hecho, entonces cualquier cifra por arriba de lo normal, pero que no sea aislada. O sea, si yo tengo el ácido úrico alto, cualquier cifra, con el potasio también alto, y el calcio bajo, pues, aunque no tengas a lo mejor el fósforo, pues ya puedes pensar en una lisis tumoral. Ahora, tú no tienes que detectar en el primer nivel de atención un síndrome de lisis tumoral, no, porque ese síndrome se va a caracterizar por el aumento del ácido úrico, del potasio y del fósforo arriba de 15% de su basal normal. Incluso hay series que dicen 25%, lo cual me parece demasiado, porque a veces luego nos confiamos, ¿no? Y entonces esa determinación y esa evaluación ya la hacemos nosotros en la unidad hospitalaria. Ya decimos, bueno, ok, le voy a tomar absolutamente todos los electrolitos, le voy a tomar ácido úrico, la taxa, y yo evalúo mi riesgo o establezco mi diagnóstico y tratamiento. Pero ustedes, no, hombre, con tantito que ya eso ya no esté normal, inmediatamente, segundo nivel de atención. Y digo segundo porque no estás haciendo el diagnóstico de cáncer como tal, entonces pues igual y ya es otra cosa y ya, por ejemplo, esta pregunta es importante porque las anemias hemolíticas por drepanocitosis, por ejemplo, tienen DHL aumentada. Cuando tienen crisis hemolítica los pacientes, al tener destrucción celular, también nos hacen algo de lisis, ¿no? Les aumenta un poquito el fósforo, un poquito el ácido úrico y un poquito el potasio. Pero como no son blastos como tal, son eritrocitos, entonces nos hacen unos aumentos muy pequeños. Si estamos hablando de cáncer de células que se replican rápidamente en 72 horas y que la célula cancerosa o blasto leucémico tiene 4 veces más fósforo que la célula normal,
obvio que ahí vamos a tener un fósforo altísimo en tiempo récord, que no pasa en la crisis hemolítica de la drepanocitosis, por ponerles un ejemplo. ¿Y los valores de BCG y PCR? De PCR, ves que tenemos según de acuerdo al laboratorio, hay laboratorios que de velocidad nos ponen, no sé, 15, ¿no? Por ejemplo, 15. Hay unos que nos ponen 20, ¿no? Pero digamos que más bien BCG nos habla de algo infeccioso, ¿no? Y la PCR, pues bueno, también de algo infeccioso, pero también la PCR a veces se aumenta en linfomas. ¿Cuánto de PCR? Pues 1.5 se supone que es como que lo máximo normal. Y generalmente yo he visto niños con linfoma de Hodgkin con 45 de PCR, 50 de PCR. Y niños con linfoma de Hodgkin con 1 de PCR. Entonces, por eso tenemos como indicadores como más para infección, que serían esos dos, y más para cáncer, que sería, por ejemplo, DHL, frotis de sangre periférica, súper importante para la morfología de las células sanguíneas, y ya lo demás ya es menos específico. Ya tendríamos que ver el contexto del paciente, la historia y la exploración física. Muchas gracias, doctora. Hay muchos más agradecimientos. Ya no los leo por cuestión de tiempo, pero aquí hay otra pregunta. Dice, ¿pacientes con antecedentes de criptorquidia son pacientes con mayor riesgo de cáncer testicular? Sí, definitivamente sí. Esa es una pregunta que justamente me pasó un detalle ayer con un niño así, porque no necesariamente todo el niño que, que no tiene el descenso completo del testículo va a ser cáncer, pero obviamente que esa criptorquidia digamos, más lejos del escroto, más atrófico el testículo, más riesgo de cáncer va a tener, ¿no? Entonces, si este testículo nunca descendió, se quedó en canal, el niño llegó a la adolescencia, mucho más riesgo de tener un cáncer a esa edad. Si el niño tiene apenas 2 años, pues digamos que tal vez menos, ¿no? Si el testículo se biopsia o se extrae completamente y no encontramos ninguna anomalía, pues perfecto, o sea, no hay ningún problema. Pero sí, de que tienen riesgo entre más atrófico y más tiempo pasa. Por la diferenciación celular que está alterada en esos casos. Gracias, doctora. Pues ya no hay más preguntas, ya todas las leí y pues ya también por cuestión de tiempo le agradecemos muchísimo todos sus conocimientos, doctora, y pues esperemos en otro momento pueda ayudarnos con Claro otra que plática. sí, con mucho Gracias, gusto. Todos los que falten deben de estar capacitados. doctora. Que tengan buen día, gracias. Sí, vamos a dejar abierto un ratito de aquí a las